Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hoy les quería hablar un poquito de la moladora. La moladora angular, que es la moladora que nosotros vamos a utilizar casi constantemente en el taller, es la moladora que trabajamos manualmente. Porque después tenemos la moladora de banco también, pero en este caso yo les voy a mostrar la moladora la que trabajamos manualmente, que tiene el nombre de amoladora angular. Ese es el nombre específico de la moladora. Nosotros en el caso de la escuela tenemos una moladora que es igual a esta, si ustedes la ven, tiene una manija, una manopla para manipularla y el botón de encendido, que sería este. Acá vemos un botoncito negro, que ese es una medida de seguridad que tiene la máquina. Si nosotros no apretamos el botoncito negro, esta perilla no funciona. Si yo no lo aprieto, no funciona, ¿ves? Tengo que apretar y ahí funciona y arrancaría la máquina. ¿Qué nos aseguramos con esto? Que la máquina no la prendamos si no estamos, por ahí en un descuido le podemos apretar el botón, la manija sin querer, la tecla sin querer, y la podemos poner en funcionamiento y producir un accidente. Entonces esa medida de seguridad nos va a evitar que nos pase eso. O sea, nosotros tenemos que apretar acá y apretar la tecla. Ahí enciende la máquina y ahí yo puedo alargar este botoncito y quedar con la tecla únicamente de encendido. Ahí yo lo alargo y si no aprieto de vuelta el botón no funciona. Esa medida de seguridad es importante porque por ahí, en el caso de que estemos por cambiar el disco, en el momento de cambiar el disco, yo siempre sugiero que la máquina la desenchufemos. O sea, la desenchufamos de la línea. ¿Por qué? Porque como no todas tienen este sistema de seguridad, hay algunas que tienen una teclita que es sencilla y la podemos tocar sin darnos cuenta. En el momento que nosotros estemos cambiando el disco, puede pasar de que sin querer la prendamos a la máquina. Y eso nos puede llegar a producir un accidente y lastimarnos. La máquina, para cambiarle el disco, nosotros tenemos esta tuerca y tenemos el disco, que puede ser un disco de desbaste, que sería que este es el disco que vamos a utilizar para gastar algo, o sea, desbastar. O sea, cuando vemos este disco que tiene el centro deprimido quiere decir que está deprimido, está por debajo de la línea del disco, o sea, está deprimido el centro. Eso se llama disco centro deprimido. Y el ancho, es un disco ancho, si ustedes lo ven es un disco ancho, sirve nada más que para desbastar. Colocamos la tuerquita y acá atrás de la máquina, en el cabezal, hay un botoncito, que ese botoncito nos va a asegurar de que el disco, en el momento que lo estemos poniendo, lo podamos aflojar o lo podamos ajustar sin que esté girando loco. Como si lo está girando loco, no lo podemos ajustar ni aflojar. Entonces buscamos la posición, apretamos el botoncito y la máquina se traba. Entonces yo puedo sacar el disco o lo puedo ajustar. Tenemos una llavecita. Generalmente no se utiliza la llave porque el disco se ajusta cuando le damos marcha a la máquina. Al agarrar velocidad el disco se ajusta. Si necesitamos la llave, bueno, apretamos acá y la llave tiene esta forma. En este momento no la tengo la llave junto conmigo. Es una llavecita que tiene dos pernitos que se ensartan en los agujeritos estos y le damos para adelante o para atrás para ajustar o desajustar. Este disco sería el disco de desbaste. Y también tenemos un disco de corte. El disco de corte es finito, es para cortar. Y trabaja de la misma forma. Este disco lo podemos poner de esta forma o de esta forma, no tiene problema. Yo generalmente lo utilizo en esta posición porque esta chapita que tenemos acá me va a ayudar que la tuerca no se ajuste excesivamente. Porque todos estos discos el nombre de los discos son discos abrasivos. ¿Qué quiere decir que son abrasivos? Que cuando cortan un hierro van abrazando partículas del hierro y lo van cortando. O sea, yo voy a estar cortando un hierro y el disco, en la periferia del disco, que va a ser la que va a estar trabajando, yo voy a ir cortando, voy a ir abrazando material. Y ustedes van a ver las chispas que van a salir del corte que se va a producir. Bueno, entonces tenemos en cuenta que este disco nosotros únicamente lo vamos a utilizar para cortar. O sea, siempre lo vamos a utilizar en esta posición.
siempre en esta posición. Cortamos, ¿sí? Y con el disco de desbaste gastamos, o sea, desbastamos. No podemos cortar con el disco de desbaste porque el disco de desbaste está hecho para trabajar de esta forma, gastando. O sea, yo voy a tener la pieza y voy a poner la máquina en esta posición. Yo voy a trabajar de esta manera, no de esta manera. Así no está, el disco no está preparado para soportar esa fuerza. O sea, siempre tiene que trabajar así, en esta posición. Para todos estos trabajos con la moladora, nosotros tenemos que protegernos la vista con una antiparra. O sea, nos ponemos una antiparra, tiene un vidrio transparente que me va a permitir ver la posición en la que yo esté trabajando y me voy a evitar que una chispa salte y se me meta en la vista. Todos esos discos abrasivos, cuando hablamos de abrasivo, es porque abrazan material. Y cuando abraza el material, o sea, en el momento que está cortando o que está devastando, saltan chispas, que ustedes van a ver que son chispas que vuelan encendidas. Entonces esas chispas pues nos pueden perjudicar a la vista. Entonces la protección que nosotros tenemos que utilizar, sí o sí, esto es muy necesario utilizarlo, es el antiparra, con un vidrio, transparente. ¿Cuál sería una de las funciones que nosotros podemos utilizar a la hora de trabajar con la moladora? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que soldar, vamos a suponer que esta es una planchuela. Nosotros a la planchuela la vamos a identificar con este símbolo. 2 rayitas, y eso nos va a querer decir que estamos trabajando con una planchuela. ¿Sí? O sea, lo definimos de esa forma. Entonces tenemos 2 planchuelas. Si la planchuela tuviera de espesor más de 3 milímetros, más de 3, o sea, si tuviera más de 3 milímetros, tendría que hacerle un trabajo de desbaste a la planchuela, o sea, en esta punta acá, si tuviera más de 3, cuando tiene 3, simplemente la junto a la planchuela, la arrimo a la planchuela acá, le dejo una luz pequeña acá, de un par de milímetros, 2 milímetros por ejemplo, y soldamos esta parte y esta parte también. Cuando tiene más de 3 milímetros, o sea, que ya va a ser una planchuela de 5 milímetros, esto tiene 3 milímetros y este tiene 5 milímetros, ya a la planchuela le vamos a tener que hacer un desbastado. ¿Cómo lo hacemos? Con la moladora. ¿Con qué disco? Con el de desbaste. Hacemos este trabajito. Entonces arrimamos la planchuela y empezamos a rellenar. Rellenamos, picoteamos con la piqueta, sacamos la escoria, rellenamos. Si nos queda muy grande el espacio, rellenamos acá, rellenamos acá, rellenamos acá, hasta que completamos el sector que tenemos para soldar. Si la planchuela tuviera más de 5 milímetros, que ya podríamos estar hablando de una planchuela de 8 milímetros, por ejemplo, 8 milímetros o más, tendríamos que hacerle este trabajito. O sea, punta de los dos lados, desbaste de los dos lados. Entonces rellenamos, damos vuelta, rellenamos, damos vuelta, rellenamos, damos vuelta, rellenamos, hasta que logramos que quede completo. ¿Sí? El tema de darlo vuelta es porque la planchuela va a ir tomando diferentes posiciones al ir calentándose por tema de dilatación de materiales. Bueno, espero que les haya gustado. En el próximo les explico un poquito más.